Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Y hoy estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 6. Este pasaje nos habla del viaje de San Pablo que va hasta Roma. El versículo 6 nos dice lo siguiente: allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Entonces esto es lo que nos cuenta y nos está diciendo aquí en este versículo 6. Sabemos que es el viaje que Pablo realiza. Él había apelado al César y por lo tanto el rey Agripa también había dicho en un momento, le dice a Pablo: por poco me convences. Y Pablo le dice: bueno, esto es lo que queremos y ojalá todos se convenzan de esto y puedan seguir a Jesucristo. En síntesis les propone. Y entonces, después ellos se levantan, se van, Agripa, con Festo, y en el camino van diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Y Agripa le dice a Festo: este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Entonces aquí también decíamos que de cierta manera era como un error, era como un apresurarse de Pablo, que él apela al César. Claro, se encontraba ante una dificultad bastante difícil porque Festo le dice: Pablo, ¿qué te parece si vamos a Roma para ser juzgados? Yo voy a estar ahí, pero vamos a Roma para que ellos traigan las acusaciones. Y esto no le gustó a Pablo, evidentemente, que él reacciona y dice enseguida que no, que él se encuentra ante el tribunal que tiene la autoridad para juzgarlos. Opeaina Festo Ape en Cesarea Marítima. Y bueno, y así pasan las cosas. Festo lo deja allí encarcelado ciertamente, y cuando viene el rey Agripa II con Berenice también, que es su hermana, les presenta la situación y Agripa II lo quiere ver. Y así es que Pablo realiza su defensa. Cuando termina, Pablo está interpelando. Festo le dice: pero tú eres un loco, todo lo que está diciendo, porque Pablo ya está al mismo tiempo evangelizando, no solamente contando, no solamente narrando, sino que ahora él ya está haciendo una invitación al seguimiento de Jesucristo, secuela Christi, la conversión, y por eso el rey está bien enterado de todas las cosas, y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que no sucedió esto en un rincón escondido.
¿cree Rey Agripa en los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Pablo respondió, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho, tú nos, no solamente, ¿verdad? Tú, sino que también todos los que hoy me están escuchando. Es decir, la evangelización, la propuesta, el anuncio de Pablo dentro de esta historia suya personal, quién era él y cómo después se dejó tocar por el Señor, es también la propuesta que él está pasando aquí a el rey Agripa, a Festo y a todos los que están con él, le dice. Bueno, al final, como Pablo había apelado al César, entonces cuando oye ya puede imaginar o sea, oye, si no hubiese apelado al César, ella hubiese quedado libre, dice el rey Agripa. Y tiene razón, es decir, que está juzgando de acuerdo a criterios de lo que está escuchando y cuál es el problema. Entonces, queridos amigos, ahora en este capítulo 27 será sobre el viaje a Roma. Cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos de otros presos estaban entregados a un centurión de la cohorte. Eso es lo que aquí nosotros encontramos, llamado Julio. Nos embarcamos en una nave de Adrimisio, que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia. Y es ahí entonces donde nosotros podemos ver y podemos entender, queridos amigos, que Pablo comienza esta nueva aventura. Así como decíamos en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 8 principalmente, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, y luego siguiendo por la Galilea hasta los confines del mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida,
como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente, me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor, en tu altar, Señor. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros en el capítulo 27. Es el versículo 7 también que nosotros estamos viendo hoy. Durante muchos días navegamos lentamente y con dificultades frente a Gnido, que ya era el lugar coa. Como no pudimos entrar en el puerto porque el viento era contrario, navegamos hacia Creta por el lado de Salmone. Bueno, upeala y añandejina lleva con yarañe eva navegamos, quiere decir que aquí también ya se está incluyendo el narrador. Nosotros decimos que es Lucas el que está narrando. Es interesante porque en un momento cuando Pablo está viniendo hasta Jerusalén, tiene problemas en Jerusalén, luego es llevado para cuidarle y que no lo maten en esta famosa emboscada que le querían hacer a Pablo a Eoyeras acá Cesarea Marítima, a defender ante los gobernadores que estaban en ese momento, ¿verdad? En un primer momento nos encontramos allí, de los capítulos anteriores, con el gobernador Félix, ¿verdad? En el capítulo 24, todo un proceso. Después se le cambia al gobernador Félix, viene Festo. Él también para congraciarse, dice, con los judíos, le mete en la cárcel. Después cuando va a Jerusalén le piden la cabeza de Pablo. Festo por lo menos se tranquiliza un poco y dice, no, si ustedes quieren juzgarlo pueden venir a Cesarea Marítima o Pepeñañi Monguetata. Ojoigen. Pero se da cuenta Festo, parece también se da cuenta después al final que es mucha envidia o maldad de parte de los judíos. Algo está pasando, ¿verdad? Cuando le cuenta a Agripa, el rey Agripa, que venía con Berenice, su hermana, a visitar ahí, a conocer, era el rey de esa parte de Judea. Entonces, él dice directamente, bueno, este hombre podría quedar libre si es que no hubiese apelado al César. Pablo ahí tuvo iracura lleva porque Festo quiso volver a reabrir su caso, algo que Félix ya había cerrado, o por lo menos dejó en stand-by ayer. Y bueno, aquí al abrirse esta situación de nuevo de ser juzgado y él apela al César, cuando Agripa dice, este hombre, si no hubiese apelado al César, tendría que estar libre, pero ya que ha apelado al César. Capítulo 27, el viaje a Roma, que cuando se decidió, dice, que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Y desde aquí comienza de nuevo el autor sagrado, que posiblemente es Lucas, que acompaña entonces, nos, dice aquí, introduce su persona, el nosotros. Nos embarcamos en una nave de Adrimicio que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia. Y nos hicimos a la mar junto con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató humanamente a Pablo, permitiéndole ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Partimos de allí y navegamos cerca de la isla de Chipre porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia. Llegamos a Mira de Licia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Y el número 7, ¿verdad?, que estamos estudiando. Durante muchos días navegamos lentamente y con dificultad. Llegamos frente a Gnido. Como no podíamos entrar en el puerto porque el viento era contrario, navegamos hacia Creta por el lado de Salmone. Bueno, hasta ahí entonces estamos en este capítulo 27, versículo 7, un pasaje que nos habla de un viaje difícil. Siempre es también muy alegórico dentro de un lenguaje interesante porque nos está diciendo que el viaje es difícil. Pero cuando hablamos de un viaje difícil, no hablamos solamente de las vicisitudes que ellos están pasando, pero indica tuyo y que hay para desembarcar, entrar en ese puerto, tienen que volver a tomar otro camino, se van, dice, frente
nido porque no les impedía el viento. Y entonces van dando la vuelta para ver cómo hacen para llegar hasta buen puerto. Entonces aquí hay una enseñanza, queridos amigos, poderosa sobre la perseverancia y la confianza en Dios. A ver, entonces, ¿qué elementos indispensables en la ñandeña mañana? Confianza y perseverancia. Confianza, ¿por qué? Y porque imagínense en las dificultades y el viento que existe ahí. Andiga tuyo y qué iba. Cuando eso simplemente eran con las velas, ¿verdad? Que las embarcaciones se movían. Entonces, tú atán de las ave amón de las hoy potajaisa ya y pues la motroya puedan de inanderas de potajaisa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, todo esto nos invita y nos enseña a que podamos entender y saber que tenemos que ser perseverantes por una parte y por otra parte también con una confianza total en el Señor. Volvemos enseguida con más en el Yarañi Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Cuaresma, un viaje de fe y reflexión. Día 11. Confesión sincera. Un regreso al corazón de Dios. Vocecita, ¿qué es la confesión y por qué es necesaria? En la Biblia, amados hermanos, Jesús nos llama una y otra vez a la conversión, pero no como un simple cambio superficial, sino como un verdadero retorno al Padre. Un camino de sanación, de restauración. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. La palabra confesión proviene del latín confessio, que significa declarar abiertamente, reconocer. Pero en su sentido más profundo, confesar no es solo decir lo que hemos hecho mal, sino reconocerlo con el corazón, además con humildad y con el deseo real de cambiar. Hoy en día la confesión ha perdido su verdadero significado para muchos. Algunos la ven como un trámite, como una obligación o incluso como algo innecesario. Pero en realidad la confesión sincera es un acto de amor, un encuentro con la misericordia de Dios, una oportunidad de sanación y renovación. Porque la confesión, más que solo palabras, es un encuentro con Dios. Jesús nos dejó un llamado claro. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. El perdón no es magia, ni una fórmula automática. Requiere un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Hoy en día muchas veces la confesión se hace de una manera automática, sin una verdadera reflexión. Decimos los pecados, pero no nos detenemos a sentir el dolor de haber fallado a Dios y a los demás. La verdadera confesión no es solo hablar, sino vivirla en 3 dimensiones. Primero, reconocer el pecado. Mirar con mucha sinceridad y humildad. Número 2, arrepentirnos de corazón. No solo decirlo, sino sentirlo. Y 3, decidir cambiar. Un compromiso real de conversión. Sin estos elementos, la conversión se vuelve solo un rito vacío. En una sociedad donde todo se justifica, donde el pecado se relativiza y donde muchos creen que Dios entiende sin necesidad de cambiar, la confesión parece innecesaria para algunos.
Pero Dios no nos pide confesarnos porque Él necesite saber lo que hicimos, amados hermanos. Él ya lo sabe, sino porque nosotros necesitamos reconocerlo para ser sanados. Y esto es porque el pecado nos aleja de Dios, pero también de nosotros mismos. Cuando callamos nuestras faltas, nuestra alma se debilita. Es como si nuestro sistema inmune del alma comenzara a enfermarse. Cuando justificamos nuestros errores, nos estamos alejando de la verdad. Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Pero para ser salvos, debemos dar el primer paso, reconocer que necesitamos su misericordia. Hoy en día, el peligro no es solo el pecado, sino la falta de conciencia de él. La confesión es el remedio para sanar nuestra ceguera espiritual. Y para hacer una verdadera confesión, necesitamos hacer exámenes de conciencia, ejercicios sinceros de introspección. Si hemos sido egoístas, indiferentes, rencorosos, si hemos pecado con nuestras palabras o acciones, o incluso con nuestra omisión, si hemos amado realmente a Dios y a los demás. Y no basta además con recordar los pecados. El verdadero arrepentimiento viene del corazón, con un profundo deseo, como hemos dicho, de cambiar. ¿En verdad nos duele haber ofendido o solo nos preocupa la culpa? ¿Estamos arrepentidos o solo queremos aliviar nuestra conciencia sin un cambio real? No se trata de que justifiquemos ni minimicemos nuestros errores. Dios no quiere excusas, quiere sinceridad. Hay que decir claramente los pecados sin rodeo. No hay que culpar a los demás. No hay que ocultar las cosas por vergüenza. Dios ya lo sabe, pero necesita que lo digamos con humildad para ser sanados. La confesión no será válida si no hay un deseo real de mejorar, si no estamos dispuestos a evitar lo que nos lleva al pecado, si no vamos a poner remedios concretos para no caer en lo mismo. Dios nos perdona siempre, pero espera que pongamos un esfuerzo para no volver a tropezar. Imagina a un hombre que lleva años alejado de Dios. Se acerca a confesarse, pero lo hace sin mucho convencimiento. Padre, hace tiempo que no me confieso. Bueno, la verdad, no he hecho cosas tan malas. Solo lo normal. He sido impaciente, a veces grosero, digo mentiras, para nada grave. Dios sabe que no soy malo, pero también sabe que no soy perfecto. Esto no es una confesión sincera. No hay profundidad, no hay arrepentimiento real y no hay un propósito de cambio. Ahora imagina que otra persona se acerca con un corazón distinto. Padre, me he alejado de Dios. He caído en la soberbia, en la indiferencia. He dejado de orar y me he llenado de orgullo. He tratado mal a mi familia. He sido egoísta con los demás. Me duele haber ofendido a Dios y quiero volver a Él con todo mi corazón, pero necesito su ayuda para cambiar. Aquí hay una verdadera confesión. No se esconde, no minimiza ni tampoco justifica. Dios no nos pide confesarnos con palabras perfectas, pero sí con un corazón sincero. Por eso Cuaresma es un tiempo de revisión para poder regresar a Dios. Y es que no podemos caminar hacia la Pascua con un corazón lleno de pecado. No podemos recibir a Cristo resucitado si seguimos atados a la muerte del pecado. Jesús nos dice en su Evangelio: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. En Mateo 11:28 lo dice. La confesión no es un castigo, es un descanso. No es una carga, es una liberación. Miguel caminaba con los hombros caídos. No había nada a la vista que lo cargara, pero sentía que algo pesado lo oprimía. Desde hacía meses había cometido errores que nunca antes imaginó, pequeñas mentiras que se volvieron costumbre, enojos que dejaron heridas en los demás, decisiones que sabía que estaban mal pero que justificaba con excusas. Cada uno de esos errores se convirtió en un peso invisible sobre su espalda. Cada día era más difícil. Dormía mal, su ánimo estaba apagado, su corazón se sentía sucio. Dios me ha de estar mirando con desprecio, pensaba. No puedo volver a Él así.
Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, vio a lo lejos una pequeña iglesia. Algo en su interior lo impulsó a entrar. Dentro, el silencio lo envolvió. Se acercó al confesionario y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a hablar con honestidad. Padre, he fallado, he mentido, he sido egoísta, he herido a quienes amo y a quienes me aman. Y lo peor es que lo sé, pero he seguido haciéndolo. Las palabras comenzaron así a fluir como un río desbordado. Dijo todo, sin adornos, sin excusas, sin justificaciones. Se vació. El sacerdote lo escuchó con paciencia y cuando Miguel terminó, hubo un momento de silencio. Dios no te mira con desprecio, hijo. Dios te ha estado esperando. El sacerdote pronunció la absolución y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Sintió ligereza. Salió de la iglesia con los hombros rectos y el alma en paz, y el peso invisible había desaparecido. La confesión sincera no solo lo había limpiado, sino que lo había liberado. Sofía se arrodilló en la pequeña capilla vacía. No había confesionario, no había sacerdote, solo ella y Dios, y su culpa. Había cargado con sus errores durante meses, intentando ignorarlos, justificarlos, pero su corazón sabía la verdad. Las lágrimas comenzaron a brotar antes que las palabras. Señor, fallé. Su voz tembló en el silencio. Sintió el peso de sus palabras en el aire. Te dejé, Señor. Te olvidé. Actué como si no te necesitara, pero aquí estoy, Señor, vacía. Se cubrió el rostro con las manos. El remordimiento ardía en su pecho. Pero entonces algo cambió. No escuchó una voz. No hubo un milagro. Pero sintió paz. Una brisa suave recorrió la capilla, como un susurro invisible que le decía: estoy aquí, siempre he estado aquí. Sofía abrió los ojos con un temblor en el alma. Dios la había escuchado. Se levantó despacio con el corazón liviano. No había confesado con palabras perfectas, pero había confesado con el alma. Y en ese instante supo que Dios ya la había perdonado. Esta Cuaresma, volvamos a la casa del Padre. Dios no se cansa de perdonarnos, amados hermanos, pero a veces nosotros nos cansamos de pedir perdón. Por eso, este tiempo es propicio para volver a la misericordia del Padre. No sigamos cargando el peso del pecado, porque Dios ya nos espera con los brazos abiertos. Es momento de regresar. Amado Señor, aquí estamos, con nuestras heridas, con nuestros pecados, con nuestras caídas. Tantas veces hemos fallado, Señor, y tantas veces nos hemos alejado de ti. Pero hoy queremos volver, Señor. Danos la humildad para reconocer nuestros errores, la valentía para confesarnos con sinceridad y la fuerza para no volver a ellos. Que esta Cuaresma, Señor, nuestro corazón sea renovado para que cuando llegue la Pascua podamos celebrar como unos hijos que han regresado a la casa. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos con este versículo
8 del capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos centramos principalmente, ¿verdad?, en este versículo que nos habla de las dificultades para llegar un poco a buen puerto. Buenos puertos era oigo ave movas eguera hospital, lleva costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Queridos amigos, incluso dentro de los nombres que nosotros vamos dando a ciertos lugares, representan a situaciones bien concretas de la experiencia del hombre, la experiencia de la vida. Algo a ver, Buenos Puertos, eres la marinero, ¿cuál menos vos era peara? Buenos Puertos. Porque hablábamos anteriormente que no era fácil llegar hasta los puertos cuando las tormentas, cuando los vientos soplaban en forma contraria, ¿entienden? Entonces, a ver, un bojera, y ver a Buenos Puertos quiere decir que era un lugarcito hacia donde era más fácil llegar y desembarcar. Qué linda que es esta expresión, ¿verdad? Buenos Puertos, o pealaña de Yaesain. Y desde ahí nosotros íbamos hablando, ¿verdad? Que Buenos Puertos representan estos momentos que nosotros tenemos en nuestra vida, ese momento de descanso. En el momento crítico, ñamañaya yesa a clarividencia, ver, visión, video, ver, y se lleva, claro, ver claro, con los ojos, con la vida, con el entendimiento, ya pillaya esa. Pero ñandeñan bojerai, por ejemplo, son los buenos consejos, decíamos, son las personas que nos dan oportunidades, o asañan de peipoña, de mopuá, lleva, o meña de beña y coteajina. Y después hablábamos también de estos buenos puertos, las oportunidades de oración, es decir, de entrar dentro de nosotros mismos, de entendernos, de saber, de conocer, de comprender. Porque algunas veces, y eso es lo que vemos mucho, ¿verdad?, en una sociedad, que queremos ser aprovechadores. Peñan gente a llevar, oye, aprovecharse. Entonces, incluso aquel que no se aprovecha, aquel que dice yo te di la oportunidad, ya entendéis, va para la oportunidad. A medida de la oportunidad, se amoté la cereza, lleva, a medida de la oportunidad, la remondajangua. Ese entonces, pero después todo tranquilo, como si nada, ¿verdad? Ya mondá, ya aprovecha, ya sobrefacturamos cosas, últimamente que escuchamos así, ¿verdad? Traemos cosas así que sobrefacturamos, pero impresionantemente. Pero no es luego nada eso, sino que al mismo tiempo nosotros ponemos, ¿verdad? Así sobre el tapete ponemos, bueno, esa vaya a botarla ñamonda por abejangua. Pero así, claramente, ¿verdad? Seguramente que no decimos, pero lo decimos también. Lo decimos en una forma un poquitito más callada. No utilizamos esas frases, pero en el fondo, en nuestra conciencia nosotros estamos diciendo eso. Y esa no es la oportunidad que Dios nos da, sino que al contrario. Buenos consejos y oportunidades de tiempos de oración. Oración quiere decir para que uno entre, se sensibilice, entienda, sepa cuál es la opción que nosotros vamos a tomar. Y aquí o tomamos una opción positiva o vamos a tomar una opción negativa. Pero upea como de pobre. Y así con una sencillez, ¿verdad? Una sencillez tan grande como el narrador de este libro, Hechos, Acciones, del apóstol, del enviado. Peñan de Yara, porque ñandego ya es la cristianos lleva, entonces la ñandella ya poina peñan de Yara ñandé. E incluso el evangelio es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque el evangelio te dice incluso, si tú le das, dice, un vaso de agua a ese hermano tuyo, en mi nombre, ñandé peñan de Yara, entonces no quedará sin recompensa. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros buscamos hacer el bien, somos conscientes de nuestro camino, nosotros estamos obrando de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero así también, queridos hermanos, cuando nosotros mismos estamos maquinando y estamos diciendo cómo vamos a hacer para robar mejor, cómo vamos a hacer para mantenernos en un poder donde
nosotros podemos poder, plata y placer mantener, así como nosotros queremos para nuestro grupismo. Y no miramos el interés de la comunidad. Entonces, ahí, y ande ya pueda poner que peña de ya no debe, eso es todo bien contabilizado ya en el libro de la vida. Así que si yo que fuera la palabra de Dios nos está diciendo que no todas las oportunidades son señales de Dios. Atención. Cuando hablamos de oportunidades, porque muchos pues hablan de esa oportunidad, hablan de oportunidades, aprovechar que porque vean de ella, pues no, de ella podemos ver, dale, fuerza, ella porque, ella montaje, ella porque. No, queridos amigos, entonces es mejor hacer un buen discernimiento, buenos puertos. Este es el lugar donde nosotros podemos descansar, reposar, entender la voluntad de Dios en nuestro caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... La palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza, y yo en ti confío porque me basta tu gracia, y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Sáname.
perdonarme. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La misericordia Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. La misericordia Eterno el Señor por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay,
Ñandeyarañe marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 9. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya y Pablo les advertía. Muy bien, queridos amigos, el uso sabio del tiempo es muy importante. Nosotros decimos, sobre todo en nuestro tiempo también, cómo tenemos que aplicar a nuestra vida. Recuerden que en nuestra vida el tiempo es un recurso limitado. Nosotros no somos eternos. Nuestra vida va pasando, los años van pasando. Y en este pasar de la vida, el pasar de los días, el tiempo no se detiene. Y por lo tanto nuestra vida llega en un momento en el cual también tiene su caducidad. Usted dice, ñamanota, alleva, ñamanota. Y este tiempo que Dios nos da, un tiempo de prudencia, un tiempo de pensar sobre el sentido de nuestra vida, es un recurso limitado. La misma vida es un regalo y es un recurso limitado que nosotros tenemos y es el don más precioso que hemos recibido nosotros. Por lo tanto, no podemos permitirnos despreciarlo. No podemos permitirnos también desperdiciar en cosas que no nos llevan hacia nuestro objetivo. Porque aquí decíamos en este versículo que ya había pasado mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo. ¿A qué ver? Mucho tiempo y todavía estamos navegando. Y cada vez, en lugar de llegar más a destino, la navegación, dice, se vuelve más peligrosa. Cada vez nos está metiendo en mares borrascosos, cada vez más difíciles, cada vez más peligrosos. Pero la yandereco, ese yo que era. Tanto maya y que iba ahí, entonces apéndica tuve y la ñacé. Fíjense todos estos que se meten en la cuestión de la caña, por ejemplo. ¿Y quién de ñe? Pues una vez tenía vasos míos, pedí 2, 3, 4, pedí botella, pedí ya tuve manecer. Ya le estaba preso ahí. El que entra en la droga. Por ejemplo, en ciertos países europeos del norte. Entonces ellos ya dieron luego la libertad de la droga, de oír la hermano sea, pero a ni ellos a ver esto, imagínate. Te joda moña y me dan de la lugar, le jota beber y remano bebé, te joda mano bebé, la de usea. Es una cosa muy dura, ¿verdad? Pero te hace entender lo que acabamos de decir. Tiene que haber un uso sabio del tiempo. Nosotros tenemos este tiempo, queridos amigos. ¿Cuál es el tiempo? Y este tiempo en el cual vivimos, o hacemos o no hacemos. Dos cosas nomás aquí nosotros tenemos que entender. Anila Yecola ya la parejeta hoy, que en su vida, ¿verdad? Como no llegan a entender, a entrar, no saben por dónde encaramarse. Y entonces van de aquí para allá. Ojo brujo, ojo pruebera, ojo olea y carta, ojo cuanto médica y oña perme, ojo protestante, secta, cuanto ojo, ¿por qué? Porque vos mismo no estás seguro de vos mismo. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Porque la religión no es una cuestión mágica. Religarse es ligarte a tu esencia. Ahora con las enseñanzas de San Pablo, uso del tiempo que tiene que estar de una manera sabia. Tenés que ser un sabio. Ahora dice, puede calcular mañana en Duma, peña de ya la llorando. En cosas tan sencillas, ella poponana aprende, ella pone a aprender así es sencilla. Pero el asunto es que nosotros queremos y vamos, y la tentación es grande,
y caemos en esas tentaciones. Y ahí después, como estábamos diciendo, es más difícil salir, decíamos. No podemos nosotros permitirnos desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no nos acercan a nuestro objetivo. Hay señales de advertencia, ¿verdad? En nuestras situaciones de vida. Es fácil seguir adelante, ¿verdad? Sin reflexionar. Pues ya estamos en el poder, en la plata y en el placer. Ya. Y hay muchas situaciones, ¿verdad?, que nos hace, entre comillas, nos hace vivir fácilmente, pero sin reflexionar. Hoy este capítulo nos hace recordar, o este versículo 9 nos recuerda que debemos detenernos. Decíamos en el 8, el detenerse en buenos puertos. Puede calcular, mañana es ella. ¿Para qué? Para no tomar después decisiones inoportunas, sino que tenemos que tomar decisiones oportunas e importantes en nuestra vida. Bueno, queridos amigos, y por ahí te digo, versículo 4, que te lleva ñañamindo uve, ya se sabe, oñón 10, ya se sabe, precisamente cuando diga tú está, ya güero guatá, coñandereco, ve, allá güero guatá, a ver, esto que es esencial de una vida de comunidad. Recordemos que no estamos solos, estamos navegando juntos, y por lo tanto, ñaños en duana. No, ya ve la mandada, ya ve la piloto, ya ya potala, ya ya posea. No. Tenemos que escucharnos porque en la barca estamos todos. Si naufragamos por tu culpa, naufragamos todos. Ande la culpable. De la orajaina memoria juico a ver de la erajaina a ver y ande a la gente no ya realizáis porque ya navegaba ahí. Somos cabeza dura, testarudos y no queremos dejarnos tocar por Dios. Era conversión. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y pidamos esta gracia. Leamos y releamos y procuramos entender lo que Dios nos dice en cada capítulo y en cada versículo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.